la viuda de Sarepta a hacer el milagro, habiendo otras viudas en Israel. ¿Qué le está diciendo? Que el profeta, que no es profeta en su propia tierra, va a donde está el pueblo enemigo. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. ¿Dónde te dije que iba? A Siria, a Damasco. Sabía de lo que les estaba diciendo. Jesús tenía relación con todos los que estaban los pueblos alrededor. Están los fenicios más allá. Y les dice, es más, Eliseo, o sea, en vez de limpiar a los leprosos que había en Israel, se va donde Naamán, que era sirio. Esto, las orejas, el color de la cabeza de los que estaban ahí, esto nos está insultando. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿cómo se llenan? De ira. ¿Y dónde lo llevan? Fuera de la ciudad. ¿Y dónde lo suben? Arriba de un monte. La tentación. Un monte para lanzarte. Un monte para darte el reino. Un templo alto para que te mates. Ese personaje dice que él estaba feliz de recibir todo esto que venía oral. Se iba contando de generación en generación. Pero él dice, hasta que me llegaron escritos. Es que no están canonizados, o sea, no están en nuestros evangelios. Me llegaron escritos, dice, de Pedro, de Santiago, de Timoteo, de fulano, de tal. Y empieza a mencionar los discípulos de Andrés, de Felipe, de todos ellos, y enriquecieron el relato que yo había oído. Y esa persona se dedicó también a escribir los relatos, mezclarlos con los textos de los discípulos, y salieron otros textos. Incluso uno de ellos son cartas que Jesús se mandaba. Nosotros pensamos que a veces el ministerio de Cristo son lo que dicen los evangelios nomás, y que eso está escrito después de que Jesús tenía 30 años, después de su bautismo, y que Jesús antes de los 30 años lo único que hacía eran mesas de madera. Y tenemos esa imagen del cine y la televisión y lo que nos dice el evangelio acá, ¿no? Pero no es así. Jesús tuvo mucha relación con los sirios, porque él vivía en Galilea. Nazaret estaba ahí cerca, en Galilea. Y al lado de Galilea, la región de Galilea, cuyo gobernador era Herodes, al lado estaba la ciudad de Damasco. Y Jesús se mandaba correspondencia y visitaba a los sirios porque estaban ahí mismo. Lo vamos a ver, hay un guiño en Lucas a ese hecho. Hay un pequeño guiño. Yo lo había estudiado el día de ayer en relación a Marcos, porque estaba estudiando el libro de Marcos, y dije, ¡wow! Esto está acá. Esto está acá, y Jesús se mandó. Y esas cartas estos hombres las tenían, pero todas estas cosas se perdieron o están en alguna parte. Y hay información de historiadores que son del siglo III, del año 300, que hacen referencia a estas personas que son discípulos de segunda, tercera generación, entre el año 60 después de Cristo y el año 180, que ellos sí tenían acceso a esta información. Esos fueron los años que se comenzaron a escribir las cosas, pero que conozcamos nosotros, porque ellos hacen referencia a textos que los discípulos también lograron escribir. Ellos tenían textos, quizás no tan exquisitos como los evangelios que son posteriores, salvo Marcos, que muy probablemente fue escrito por ese Juan Marcos, y estamos hablando del año 40 al 46, aunque hay datas del libro de Marcos. La arqueología lo data por ahí por finales del 50-60, pero en las cuevas de Qumran, en la cueva número 7, se encontró un frasco, un jarrón, que afuera dice Roma, y tiene varios trozos de papiro. A diferencia de un papiro con un pergamino venían de Pérgamo, que eran trozos de piel de animal que ellos las trataban, las curaban, y ahí escribían. Y estos son los rollos del Mar Muerto, que hacen referencia a textos de Isaías, que son de un siglo antes de Cristo, salmos, algunos profetas, qué sé yo, pero no había ninguna referencia al Nuevo Testamento. Pero había una cueva, estamos hablando de las cuevas de Qumran, que son las cuevas de los esenios, que ellos estuvieron ahí hasta el año 50 después de Cristo. Solo 50, no después. Esos registros están desde el 50 antes de Cristo al 50 después de Cristo. Y estos trozos, el
El papiro es hecho no es hecho con cuero, el papiro es hecho con caña, con planta, una planta tejida. Y esos se destruían, a diferencia del pergamino, que era el rollo de cuero, que son los que hoy se conservan. Pero en la cueva número 7 encontraron este frasco que estaba lleno de papiro, esos que se destruyen, y tenían trocitos. Son como 14, 15 trozos. Y un experto en pergamino, por ahí tengo el nombre, es un jesuita de origen español, tomó los trozos y identificó al menos 4 o 5 trozos con el libro de Marcos, antes del 50. ¿Sabes cómo le cayó toda la arqueología encima a ese hombre? Se tuvo que ir por 10 años hasta que apareció otro experto en papiro diciendo de que nada de lo que pensaban ellos podía rebatir los argumentos de este papirólogo. Nadie. Él murió el año 2001, si no me equivoco. Y están clasificados, todos estos restos de papiro están en el Museo de Londres. Es una cuestión impresionante. Están las fotos de todo esto que te estoy hablando. Y él identificó con el libro de Santiago, trozos, con el libro de Timoteo, con el libro de Marcos. Ahí se sabe que Marcos al 50 ya estaba escrito. Y eso reforzó un pensamiento que había, que está dentro del libro de Marcos, que es que Marcos se escribieron 2 libros, uno en arameo y el segundo en griego. Y ahí está la respuesta de la relación de Timoteo con Pedro y Timoteo con Pablo, que el libro tuvo 2 destinos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué te cuento todo esto? Porque ellos tenían información. Esto no se hizo tan al azar como estamos pensando. Hay más cosas que estudiar y que descubrir. Mira, siguiente diapositiva. Entonces viene Jesús, acaba de comenzar su ministerio, después de la tentación comienza su ministerio, y dice el texto, bueno, él va a Nazaret, ya ok. ¿Dónde eso? Galilea, bien. ¿Dónde se había criado? Como decía Isaías, Galilea de los gentiles, porque era una mezcla de, no era solo judío, estaba mezclado, estaban los asirios al lado, etc. Y dice que en el día de reposo entre la sinagoga, conforme a la costumbre, se levantó a leer y leyó el libro del profeta Isaías. Y mira lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres, que es parte del centro del libro de Lucas, hablar de la gente necesitada, de los perdidos, de los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sí. Y mira lo que dice: pregonar libertad al que está cautivo, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Mira, te ponen en ese bloque 3 cosas que son similares. Cargados por la enfermedad, eso es estar cautivo. La libertad de los presos, o sea, los que se sienten prisioneros de algo. Y a los que están oprimidos por alguien. Los está limpiando, los está liberando. Y ese es el año agradable del Señor, o el jubileo podríamos decir. Dice que enrolló el libro, lo leyó, se lo da al ministro, el Señor, se sienta y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Lo están mirando, imaginen. Jesús se paró, leyó esto, lo entregó al ministro que estaba ahí, se sienta y lo están todos mirando. Silencio. ¿Lo conocían? Sí. ¿Sabían quién era? Visitaba regularmente la sinagoga, dice. Siguiente texto, parte de lo mismo. Y miren lo que comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes, lo que acabo de leer. ¿Cómo? ¿Ese año es ahora? Y mira lo que dicen: y todos daban buen testimonio de él. Ah, sí, muy bien. Fíjate que no se le enojan. Sí, está bien, estamos de acuerdo, se ha cumplido. Y dije que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, y aquí empieza: oye, ¿este no era el hijo de José? ¿Qué quieren decir cuando dicen es el hijo de José? Ya lo habíamos visto en la genealogía. Sabemos que él no es hijo directo de José. ¿Qué están tratando de decir? Que no tenía papá.
Dice, este es el de José nomás, ¿se acuerdan? El que José decía que era su hijo. Eso es lo que están diciendo. Él les dice, sin duda que están pensando, o seguro me van a decir esto, este refrán, dice el Señor. Médico, cúrate a ti mismo. Es como queriéndote decir, oye, arregla primero tu casa y después me vienes a explicar a mí. Eso le están diciendo. Jesús les hace como eco de sus pensamientos. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Claro, tú eres allá de Capernaum. ¿Te acuerdas cuando le decían de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, de allá eres tú, eres el hijito de José y no estás diciendo estas cosas. Bueno, así como te tienes que sanar a ti mismo, sana esta tierra. Arregla un poquito Nazaret y después nos vienes y nos cuentas. Y mira lo que responde el Señor. Y esto es impresionante porque le dice, ajá, de cierto os digo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Eso es lo que está ocurriendo acá y se lo está diciendo a ellos en la misma Galilea. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel los días de Elías. Mira lo que les dice. En cambio Elías, dice acá, fue enviado ¿a quién? A la viuda de Sarepta, de Sidón. Ella era fenicia. ¿Quién era fenicia? Jezabel, la mujer de Acab. Ellos conocían esa historia. Y cuando le está diciendo de que no pescaron a Elías, no lo pescaron, Elías fue mandado ¿a quién? A la viuda de Sarepta a hacer el milagro, habiendo otras viudas en Israel. ¿Qué le está diciendo? Que el profeta, que no es profeta en su propia tierra, va a donde está el pueblo enemigo. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. ¿Dónde te dije que iba? A Siria, a Damasco. Sabía de lo que les estaba diciendo. Jesús tenía relación con todos los que estaban en los pueblos alrededor. Están los sirios. Ahí está Damasco, ahí está todo. Están los fenicios más allá. Les está diciendo eso mismo. Y les dice es más, Eliseo, o sea, en vez de limpiar a los leprosos que había en Israel, se va donde Naamán, que era sirio. Esto, las orejas, el color de la cabeza de los que estaban ahí, esto nos está insultando. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿cómo se llenan? De ira. ¿Y dónde lo llevan? Fuera de la ciudad. ¿Y dónde lo suben? Arriba de un monte, la tentación. Un monte para lanzarte. Un monte para darte el reino. ¿Te estás dando cuenta cómo está llevando la realidad de las tentaciones a lo que le empieza a pasar a Cristo? Bueno, no pudieron hacer nada, porque de ahí lo querían lanzar, lo querían tirar. Dice que pasa en medio de ellos y se va, y no lo ven.